Hoy vamos a aprender acerca de las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son estrategias que nos ayudan a contar un gran número de elementos cuando en un evento probabilístico hay una cantidad muy grande de resultados. Se recurre entonces a las técnicas de conteo. En este caso nosotros mencionamos 4. La técnica de la multiplicación, la técnica de la suma, técnica de la adición, técnica de la permutación y técnica de la combinación. Nosotros para nuestro estudio, en este video solamente vamos a considerar la técnica de la multiplicación y la técnica de la combinación. Para entender la técnica de la multiplicación vamos a explicarla con un ejemplo. Nos dice nuestro primer ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios a un conjunto de 10 personas, suponiendo que cada persona no puede obtener más de un solo premio? Bien, como yo tengo 10 personas para repartir los 3 premios, entonces el primer premio yo se lo puedo entregar a cualquiera de las 10, de manera que tengo 10 posibilidades para entregar el primer premio. Pero una vez que yo entrego ese primer premio, ya no, a la misma persona no le puedo entregar el segundo. Esa persona ya no participa en el proceso de selección. Así que solamente me quedan 9 personas para elegir a quién le voy a dar el segundo premio. Y cuando yo ya tengo las 9 personas, entonces doy el segundo premio y me quedan 8 para elegir a quién le voy a dar el tercero. Eso sería 99 por 8, 560 formas diferentes de entregar 3 premios a 10 personas. Veamos un ejemplo más. En nuestro ejemplo 2 nos dice, un vendedor de autos presenta a su cliente todas las opciones con que cuenta. Cuenta con un auto convertible o puede ser un auto de 2 puertas, que es un deportivo, y 4 puertas. Y luego, cualquiera de esos 3 autos puede ponerse con rines deportivos o rines estándar. La pregunta es de cuántas formas diferentes podemos arreglar para que el vendedor ofrezca la posibilidad de que se lleven un auto. Bien, ¿cómo le hacemos? Tenemos 3 tipos de autos diferentes, el convertible, el de 2 puertas y el de 4 puertas. Así que hay 3 posibilidades de que algún cliente escoja un auto. Y luego cuando ya escoge el auto, podemos ofrecerle rines deportivos o rines estándar. Así que hay 2 posibilidades de que el cliente elija sus rines. En este caso, la posibilidad o la técnica que nos permite saber cuántas formas diferentes tenemos para encontrar un auto o comprar un auto serían 6. Esa es la técnica de la multiplicación. Vamos también a trabajar con lo que es un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol, nos dice nuestro texto, es una representación gráfica, como la que tenemos aquí en este pequeño ejemplo, de los posibles resultados de un experimento. Para construir un diagrama de árbol, hay que considerar que el experimento debe tener pocas posibilidades de armarse o que tenga pocos resultados. De esta manera será más fácil que nosotros construyamos el diagrama. Consta de una serie de pasos donde cada uno de estos tiene un número finito de maneras de ser llevado a cabo. Se utilizan los problemas de conteo y probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de árbol en donde Isabel puede elegir 2 tipos de tamaño de helado y una vez que elige el tamaño de helado puede escoger 3 sabores diferentes. Así es como se va conformando. Bien, vamos a comenzar a trabajar también, como les comenté, con la técnica de las combinaciones. Las combinaciones también son una técnica de conteo, pero en esta técnica no entran todos los elementos, es decir, de una cantidad X de elementos solamente puedo seleccionar 3 o 4 o 5 del total, pero no importa el orden en el que yo los elija y no se repiten los elementos. Así que esta fórmula sería, la fórmula que nosotros vamos a usar sería combinaciones igual a n factorial entre n menos k factorial por k factorial. Esto debería ser un factorial. Así. Ahora, vamos a hacer un alto para explicar qué es un factorial. Un factorial se utiliza cuando nosotros a un número al cual le aplicamos este concepto de factorial, lo multiplicamos por todos aquellos números que están abajo de él. Vamos a imaginar que yo tengo este ejercicio, 5 factorial. Esto yo lo puedo desarrollar multiplicando 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Así es como se desarrolla un factorial. En la técnica de las combinaciones lo vamos a practicar. Pero vamos a comenzar a trabajar con los ejercicios que vienen en su guía de trabajo. Nuestro primer ejercicio nos dice, la Agencia Fiscal del Estado de Sonora necesita saber el número de placas que pueden formarse
para un vehículo automotor, sabiendo que cada placa se forma por 3 letras, considerando que el alfabeto tiene 26 letras en total, yo voy a escoger 3 de ellas, seguidas por 4 números, considerando que los números pues son 10 dígitos. Y es muy importante, me dice que puedo reemplazar las letras y los números también. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos elegir una letra y regresarla otra vez o volverla a escoger de nuevo. No está prohibido escogerla de nuevo. Eso significa con reemplazo. Empecemos entonces el proceso de selección. Para elegir las 3 letras que me pide la placa, la primera letra yo la puedo elegir entre las 26 que tiene nuestro alfabeto. Aquí está la primera selección. Pero como yo puedo reemplazar esa letra y volverla a elegir de nuevo, entonces la segunda letra también tiene 26 maneras de ser seleccionada. Y como puedo reemplazarla, la tercera letra también tiene 26 maneras de ser seleccionada, porque no voy a eliminar ninguna letra de la selección. Y lo mismo ocurre con los dígitos. Tengo 10 dígitos, incluido el 0. El primer número yo lo puedo escoger de 10 formas diferentes. Pero como no hay problema con repetir, entonces el segundo número también tiene 10 posibilidades de ser elegido, y el tercero y el cuarto. La multiplicación de todo esto, esta técnica de multiplicación, me va a dar el total de las posibles placas diferentes que puede la agencia fiscal imprimir en este ejercicio. Y la posibilidad es bastante amplia. 175.760.000, que es la respuesta que ustedes tendrán en su ejercicio. Vamos a resolver otro ejemplo más. También es una técnica de multiplicación. Nos dice nuestro ejercicio: Elisa debe crear su primer NIP, que es el número de identificación personal, el cual consta de 4 dígitos donde el primero no puede ser 0. ¿De cuántos NIP posibles podría formar? Y la condición es que pueden reemplazarse. Igual, si yo elijo el número, puedo reemplazarlo otra vez o puedo elegirlo de nuevo. La única condición es que el primer número no sea 0. Entonces, como yo le voy a quitar a mis 10 dígitos la posibilidad de elegir el 0, entonces el primer número lo puedo elegir de 9 posibilidades diferentes, de los 9 números que me quedan, quitando el 0. Pero una vez que yo elijo el primer número, los otros 3 dígitos no tienen ninguna restricción. Puedo elegir el segundo y repetir, elegir el tercero, y puedo elegir el cuarto con la misma cantidad. De manera que la multiplicación de todo esto, 10 por 10, 100, por 10.000, por 9, 9.000 posibilidades diferentes de elegir ese NIP. Esa es otra técnica es una técnica de la multiplicación. Ese es otro ejemplo. Nos vamos con el tercero. Dice: Joana necesita ordenar su trabajo. Debe agregar 7 trabajos a su actividad que está haciendo. ¿De cuántas maneras diferentes tiene para acomodarlos? Bien, pues el primer trabajo lo vamos a elegir de 7 posibles maneras. Si los quiero ordenar, el primer trabajo, pues yo lo voy a elegir de 7 maneras diferentes. Pero una vez que yo coloco el primer trabajo en mi carpeta, entonces me quedan 6 trabajos para acomodar. Así que el segundo trabajo lo puedo acomodar de 6 formas distintas. O puedo elegir entre los 6 trabajos cuál de ellos va a continuar con la selección. Cuando yo ya elijo el segundo trabajo para acomodarlo en mi carpeta, entonces tengo 5 posibilidades para elegir el siguiente trabajo y luego 4 para elegir el que sigue, y así, así, así. Esto es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que se simplifica como 7 factorial. Y la respuesta a toda esta multiplicación es 5.040, que es lo que tienen ustedes en su respuesta en el inciso D. Veamos un ejemplo más de la técnica de la multiplicación. ¿Cuántos números distintos de 5 dígitos se pueden formar con los dígitos de este conjunto? Este es el conjunto que nosotros nos da. Y no hay ningún problema con los números que nosotros vamos a elegir. Podemos escoger cualquiera de ellos. Solo tengo que formar un número de 5 dígitos. Y si ustedes se fijan, aquí hay 6. Así que yo voy a escoger entre esos 6, voy a escoger 5 números. Bien, el primer número, tengo 6 posibilidades para elegirlo. Como me dice que deben ser números distintos, entonces no puedo repetir números de aquí. Por lo tanto, cuando yo elijo el primer número, ya no puedo repetir el segundo. Así que el segundo número lo puedo escoger de 5 formas diferentes entre los que están ahí. El tercer número tendrá 4 posibilidades diferentes para elegirse, el tercer número 3 y el cuarto número 3 y el quinto número 2. Ya no puedo escoger un sexto, aunque sería por 1,
porque solamente me pregunta por un número de 5 dígitos. Entonces yo escogí 5 dígitos y estas son las posibilidades de ser seleccionadas. La multiplicación de todo ello me da 720, que es la respuesta que tiene su trabajo. Un ejemplo más. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden hacer si el dígito no debe ser 0, el primero no, y no se debe permitir repeticiones? Con esta información entonces sabemos que son 10 dígitos. El primer número yo lo puedo escoger de 9 maneras diferentes. Voy a eliminar el 10 de mi selección, el 0 de mi selección, porque no puedo escoger el primer número que sé hacer. Entonces solo tengo 9 posibilidades. Pero una vez que yo ya escogí el primero, entonces el 0 sí puede entrar dentro de la selección. Y el segundo número tiene 9 posibilidades de ser elegido, puesto que yo ya escogí uno, que no es el 0, pero en el segundo sí lo puedo escoger, entonces me quedan 9. El tercer dígito solamente tengo 8 posibilidades porque no puedo repetir. Me queda 648 la multiplicación de estos tres. Solo que en su trabajo hay un pequeño error. Su trabajo marca el 810 como posible resultado, porque con estas condiciones esta es la respuesta correcta, 648. Solo que su ejercicio multiplica 9 por 9 por 10, es decir, el último número lo considera como si se pudiera repetir, pero nos está indicando que no se permiten repeticiones, por ello es que la respuesta correcta es esta, aunque esta es la que propone la selección. Muy bien, vamos a trabajar entonces con un ejercicio de combinaciones para que no nos quede duda sobre la forma de utilizar la fórmula. Ya trabajamos con las técnicas de multiplicación. La técnica de combinación, como se definió en un principio, es aquella técnica que se utiliza cuando hay una cantidad de elementos, pero nosotros elegimos una cantidad menor. En nuestro ejemplo, nos dice que una tienda vende 8 marcas de leche, pero yo solamente voy a escoger 5 marcas diferentes. Así que no voy a elegir todos los elementos. Además, no importa el orden, no importa qué marca elige primero y qué marca elija después. Entonces, mi estrategia va a ser la técnica de las combinaciones. La fórmula me dice, para calcular las combinaciones de 8 marcas tomadas entre las 5 que yo voy a elegir, entonces la fórmula es n factorial, en donde n representa el número total, en este caso el número total es 8, entre n menos k factorial. N es 8, k es el número que yo voy a seleccionar, es decir, 5 marcas. Por eso la fórmula me dice 8 menos 5, es decir, el total de litros de leche diferentes o de marcas diferentes menos las marcas que yo voy a escoger. Esto es n menos k factorial por k factorial, que es 5. Bien, ¿cómo desarrollamos esto? Las combinaciones van a ser igual a 8 por 7 por 6. Asumimos que debemos desarrollarlo 5, 4, 3, 2, 1. Pero si ustedes se fijan, me voy a detener en 5 factorial porque en la parte de abajo 8 menos 5 son 3 factorial, pero tengo que multiplicar por 5 factorial. Así que puedo eliminar este factorial con este factorial. Y es lo que vamos a hacer precisamente. Eliminamos esos dos, así que solamente multiplico 8 por 7 por 6, que son 336, entre 3 por 2 por 1, que son 6. Esta división me da un total de 56, que es la respuesta que tienen en su ejercicio. Y nuestro ejercicio último nos habla de un diagrama de árbol. Nos dice, ¿cuál de los siguientes diagramas de árbol representa el espacio muestral de desayunos para un restaurante que va empezando? Solo tiene muy pocas opciones. Puede servir de desayuno waffles o hot cakes, nada más. Pero una vez que se elige uno de los dos desayunos, entonces lo pueden acompañar con leche o con café. Puede elegir cualquiera de las dos bebidas. Y sus waffles o hot cakes los pueden bañar con mantequilla, con miel o con jarabe, cualquiera de las tres opciones. Así que si nosotros quisiéramos utilizar la técnica de la multiplicación para hacer este arreglo, nosotros diríamos, pues entonces voy a seleccionar de dos formas diferentes waffles o hot cakes, por dos formas diferentes de elegir la bebida que yo voy a tomar, por tres formas diferentes de elegir con qué voy a bañar mi desayuno, con mantequilla, miel o jarabe. En este caso, mi técnica de la multiplicación me dice que son 4 por 3, 12 maneras diferentes de escoger el desayuno para ese día. Pero nos pide que lo seleccionemos entre los diagramas de árbol que nos proponen aquí.
Así como nosotros nos los proponen, así lo vamos a buscar. Yo voy a elegir entre waffles y hot cakes. Aquí está. Si elijo waffles, yo puedo beber leche o café. Aquí está. Si elijo hot cakes, también puedo beber leche o café. Pero si yo elijo waffles, con cualquiera de las dos bebidas, yo puedo elegir miel, mantequilla o jarabe para bañar mis waffles. O si elijo café, también puedo utilizar cualquiera de las tres formas de bañar mis waffles. Ahora, si elijo hot cakes, también mis bebidas pueden ser estas dos. Puedo elegir hot cakes para tomar leche, pero puedo bañar mi hot cakes de cualquiera de estas tres formas. Así que al final de cuentas, el conteo de todo esto que tenemos al final del diagrama de árbol me va a dar el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 formas diferentes de elegir un desayuno, pero en forma ordenada. Este es el diagrama que va a permitir considerar ese aspecto. ¿Por qué los otros no se consideran? Pues porque en el primer caso tengo mantequilla y miel, que no son precisamente las primeras elecciones que yo voy a considerar. Para ir a desayunar, lo primero que me van a preguntar es qué quiere desayunar, waffle o hot cakes. No me va a preguntar qué le va a poner, porque todavía no saben cuál va a ser mi desayuno. Igual tampoco me pueden preguntar qué voy a beber si antes no pregunto por mi desayuno. Por eso ninguna de las otras es la opción correcta.